Don Alejandro, Hola, ¿cómo están? ¿bien o no? ¿Todo bien? Todo ¿Cómo muy van? bien. Un placer conocerte, Alejandro. Gracias, Antonio, igualmente. No Después habíamos de nueve coincidido horas, tampoco. ¿cómo 9 horas. van? Vamos bien, vamos bien, vamos muy entusiasmados. Tu charla es una de las que más ganas le tenía por el tema del forecasting y el tema del SEO para e-commerce, que me parece brutal esa combinación. Entonces, Sí, si quieres, le damos y ahorita nos vemos al final. Listo, De perfecto. una. sí, ¿compartes pantalla, Entonces, Alejandro? les voy a compartir en mi pantalla. Y por favor, me confirman cuando la vean. No, todavía no. Ya, Ahora sí que parece que lo tienes. Listo. Entonces ahí no los voy a ver, pero cualquier cosa me interrumpen. de una. Aquí vamos a Ah, estar. perfecto. Listo. Pues nada, todo Listo, tuyo, Alejandro. listo, muchas gracias. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. En este rato voy a tratar de abordar 4 retos o 4 preguntas que me han surgido particularmente a mí trabajando para un e-commerce, que al final terminan siendo preguntas muy generales para quienes trabajamos en SEO, pero en e-commerce tienen como un énfasis particular. Entonces, para empezar, pues les cuento, mi nombre es Alejandro Moñino y actualmente soy SEO Manager regional para Adidas y para la marca Reebok. Soy comunicador social de profesión, tengo una maestría en comunicación digital y también trabajo como docente en un par de programas de maestría y de especialización. Eh, Estas son algunas de las marcas con las que he trabajado. Eh, y ahí he aprendido, digamos, varias de las cosas que voy a contar a continuación. Entonces, lo primero es que se preguntarán qué tiene que ver este GIF con lo que vamos a hablar. Y decidí poner este GIF porque tiene todo que ver con mi profesión, con mi formación profesional. Cuando yo estudiaba comunicación, pues estaba haciendo un énfasis que era el énfasis de producción audiovisual. Entonces, generalmente mis compañeros de la universidad siempre me ponían frente a la cámara a hacer el ridículo, y este era uno de esos videos universitarios que hicimos, un stop motion, en el que yo aparecía animado cuadro a cuadro. Eh, Ahora que lo pienso y ahora que reviso, creo que aquí realmente lo que estaba haciendo era huirle a los números. Generalmente quienes trabajamos quienes estudiamos comunicación, de alguna manera no somos muy afines a este tema de los números, y estamos más enfocados como en otros temas. Sin embargo, ya cuando empecé a trabajar en el tema digital, me di cuenta que los números eran importantes. Yo antes realmente pensaba que el lenguaje universal era la música, pero cuando trabajaba principalmente en agencias y tenía que ir a hacer una presentación de alguna estrategia de SEO, siempre terminaba con la parte más crítica, que es presentar el presupuesto que uno va a cobrar por el servicio que va a prestar de SEO. Y la pregunta que siempre se devuelve es, si yo le pago a usted este dinero, ¿usted qué me va a dar a cambio? Y entonces en esa pregunta siempre llegábamos al tema del forecasting. Es entender cómo las acciones que generamos desde el posicionamiento orgánico van a tener un impacto en un negocio. Si hablamos de e-commerce puntualmente, van a tener un impacto real en un negocio. Y entonces acá me remito a lo que comentaban, si no me equivoco, Paula Álvarez esta mañana, y es que tenemos que empezar a ver SEO como un canal estratégico de consecución de objetivos de negocio. Eh, en mi experiencia, digamos, tratando de conformar equipos de SEO o entrevistando profesionales de SEO, creo que ese es uno de los puntos en los cuales hay un gap mayor. Siento que el profesional de SEO, sobre todo los más jóvenes, están muy enfocados en el core de lo que hacemos de optimización, de posicionamiento, de temas técnicos, que son realmente importantes. Definitivamente es la base de todo lo que hacemos,
pero al final no podemos dejar de entender que esto tiene unos propósitos de negocio. Y en ese sentido, en la medida en que podamos entender la participación del canal orgánico y el aporte que puede dar a un e-commerce en este caso, pues vamos a tener todavía mucha más relevancia y además muchos más recursos, porque si bien es cierto que SEO es un canal bastante rentable, no es un canal gratis. Entonces, la inversión que hagamos en SEO también tiene que verse reflejada en resultados y desde nuestro rol como profesionales es lo que tenemos que hacerle entender a un cliente o hacer entender dentro de pues, nuestras empresas. SEO es un canal estratégico. Y entonces, cuando nos preguntamos qué podemos esperar de SEO y cuando empezamos a pensar en forecasting, hay algunas consideraciones iniciales que debemos tener en cuenta. Y acá me basé en un contenido que presentaba un consultor inglés que se llama Andrew Charlton y él, digamos que aborda algunos temas como lo que sabemos. Y entonces dentro de lo que sabemos está alguna información histórica que puede ser de tráfico, pueden ser CTRs, pueden ser datos de posicionamiento frente a palabras clave. Y eso lo podemos saber porque tenemos acceso a nuestras propias herramientas o porque de alguna manera tenemos datos de la industria, en fin, son datos a los que podemos acceder. También hay cosas que sabemos que no sabemos. Y dentro de ellas está, por ejemplo, los factores de posicionamiento. En general, quienes trabajamos en esto tenemos claro cuáles son los factores de posicionamiento, pero al final no podemos determinar qué factores de estos nos están determinando si estamos en primera posición o en segunda o si escalamos o no. Y además porque esto en cada caso es muy particular. Entonces, conocemos los factores, pero no sabemos puntualmente cómo operan en uno u otro o en una u otra palabra clave. Por otro lado están las actualizaciones de algoritmo. Sabemos que Google tiene muchas actualizaciones de algoritmo a lo largo del año. Sabemos que estas actualizaciones van a ocurrir en algún momento, pero nunca sabemos específicamente qué es lo que va a cambiar y no sabemos cuándo va a cambiar. Entonces, esa es una certeza que tenemos, pero no tenemos el detalle de lo que va a pasar. Y por último, también hay una información o formas de presentar los contenidos en la SERP que tienden a cambiar en el momento en que Google lo quiera hacer. Y eso tampoco lo podemos saber. Y el tema que ha estado siendo recurrente en las últimas semanas, que ya tiene el hashtag TitleGuedón, pues es este cambio de los títulos que está haciendo Google en los resultados de búsqueda. Estas son cosas que efectivamente podemos esperar en algún momento, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Y por último, dentro de esas consideraciones está lo que no sabemos y que ni siquiera imaginamos. Y entonces aquí pongo algunos ejemplos que en nuestro caso nos han impactado particularmente. Uno de ellos de manera positiva es la contratación de Cristiano Ronaldo al Manchester. No lo sabíamos, no lo imaginábamos y por supuesto cuando se dio este hecho, el tráfico hacia las páginas o los productos del Manchester de Adidas pues se disparó. Otro caso también importante que se dio, y acá decidí no poner ningún meme del Santa Fe, es cuando jugaron el partido de Copa Libertadores, si no me equivoco, Santa Fe y River Plate, y por el tema del COVID, River Plate no tenía a sus jugadores completos, no tenía arqueros, y entonces terminó tapando un jugador de campo que incluso estaba lesionado, y ese partido lo terminó ganando River Plate. Por supuesto, las búsquedas de camiseta verde de Enzo Pérez se dispararon y nos generó un pico de tráfico que tampoco nos hubiéramos imaginado. ¿Quién se iba a imaginar que Santa Fe iba a perder ese partido casi que con la suplencia de River? Pero así fue. Eso en cuanto a casos de tráfico que hemos visto incrementar, pero también ha pasado todo lo contrario. En Colombia en mayo se dio una serie de protestas y de un paro generalizado que nunca hubiéramos visto venir y eso hizo que el interés de las personas se volcara en otros temas, la incertidumbre se apoderó como del país y eso lo vimos reflejado en pérdidas de tráfico en el mes de mayo. Y por último,
pues el tema que durante el último año o más nos ha tenido a todos cambiando nuestro estilo de vida, que ha sido la pandemia y que nos llevó a una cuarentena, y que esto casualmente coincide con el momento en el cual yo entro a Adidas y se va el tráfico orgánico al piso. Entonces no fue un momento, no pude entrar en un momento más complicado, pero son cosas con las que tenemos que lidiar y que definitivamente no tenemos forma de saber. Entonces, en ese panorama nos movemos en el canal orgánico tratando de hacer estimaciones de los KPIs más importantes que tenemos en nuestro canal. Y cuando pensamos en forecasting, de alguna manera tratamos de mirar al futuro. El forecasting asume que el futuro va a ser similar al pasado, pero lo único cierto es que el futuro nadie lo sabe, y mucho menos en orgánico por todo esto que acabamos de ver. Pero aún así, tenemos que ir al pasado porque es la única fuente de datos cierta que tenemos para tratar de proyectar como lo que podemos llegar a obtener con el trabajo que hacemos en SEO. Entonces, un proceso más o menos regular de forecasting comienza con recolección de datos, que es justamente lo que venía mencionando. De qué manera podemos empezar a entender lo que ha pasado y a tomar esos números para luego pasar a una fase de análisis de los datos. Y entonces entender por qué si en un mes hay un mayor tráfico o un menor tráfico, a qué está respondiendo ese cambio en el comportamiento de un sitio web. Entonces entender eso es fundamental porque el dato solo no es suficiente. Analizar eso, verlo en perspectiva, incluso con lo que les estaba comentando del paro que hubo en Colombia, cuál era la situación social que tal vez está haciendo que la gente vuelva su interés hacia otros temas. Entonces, analizar esos datos es muy importante. Luego está aplicar la fórmula de proyección, que digamos es una técnica que ya cada cual puede empezar a depurar, de qué manera empieza a hacer esas proyecciones a partir de la información del pasado. Y por último, algo que es absolutamente importante y es la evaluación frente a los resultados. Es decir, tomar en una balanza esa proyección inicial que yo hice y empezar a ver qué tanto se asemeja o no al resultado que yo estoy teniendo y empezar a identificar dónde pueden estar esas brechas en lo que yo proyectaba y en lo que efectivamente se está generando. Entonces hay algunas maneras de hacerlo o formas en las cuales podríamos llegar a una proyección, y la primera podría ser a partir de keywords, que es como el fundamento sobre el que trabajamos de alguna manera. Pero digamos que es tal vez la forma más incierta en la que podemos hacer una proyección de tráfico o un forecasting. Entonces se trata de identificar un grupo de palabras que vamos a trabajar y sobre ellas hallar el volumen de búsqueda, proyectar un posicionamiento y a partir de un CTR promedio llegar a una estimación de clics. Pero entonces cuando tenemos una aproximación de estas, pues tendríamos que hacernos varias preguntas. Y la primera de ellas es, ¿qué tan fiables son las fuentes de datos que nos dan el volumen de búsqueda de una palabra? Y entonces, hoy lo mencionaba, no recuerdo puntualmente en cuál de las charlas, pero al final lo que estamos tomando es una información de Google, que es la que dan todas las herramientas, y en últimas, pues deberíamos preguntarnos qué tan cierta es esa información. Sin embargo, pues es la única información que tenemos a fin de cuentas en términos de volúmenes de tráfico. Entonces, esa es una de las primeras cosas que podríamos preguntarnos. La segunda es cómo podemos llegar a una estimación de posicionamiento. O sea, ¿qué información podemos tener para decir es que en X cantidad de tiempo yo voy a lograr cierta posición o no? Y a partir de esa posición, ¿cómo puede ser un CTR que llegue a obtener por ese posicionamiento? Y ahí otro componente que viene a ser igualmente importante es cómo se comporta el posicionamiento y los CTRs cuando hablamos de palabras de marca versus palabras de categoría. Si yo, por ejemplo, tomo el ejemplo de Adidas y digo, alguien está buscando camisetas rojas Adidas, pues seguramente esa persona va a llegar a mi sitio web porque me está buscando.
pero si yo me enfoco en la palabra genérica o en la palabra de categoría camisetas rojas, pues yo como Adidas podré tener un posicionamiento ahí, podré tener una visibilidad, pero nada me garantiza que esa persona que está buscando camisetas rojas va a llegar a mi sitio. Eso hace que el CTR sea bastante menor y en cada caso es muy variable. Entonces, ese es otro punto de variación que es importante tener en cuenta. Y esta fórmula nos va a llevar a un dato de clics, pero también tenemos que tener presente que clics y tráfico no es lo mismo. Entonces, este es un ejemplo de lo que podríamos hacer como una proyección de tráfico de esta manera, que cogí cualquier palabra, en este caso choripanes, que tiene un volumen de búsqueda de 6.400 promedio al mes. Si yo alcanzara una quinta posición, voy y busco en alguna de las herramientas que esa posición tiene un CTR promedio de 1.7 para esa palabra clave, y eso me va a dar un estimado de clics. Entonces así puedo tener, digamos, alguna estimación, pero está sujeta a un montón de variables que yo no puedo controlar y que ni siquiera puedo tener certeza de que me van a funcionar. Entonces, digamos que es una manera de proyectar tráfico o proyectar clics, pero resulta demasiado volátil. Otra manera es pensar más en datos históricos que yo pueda tener de tráfico. Y entonces aquí lo ideal es poder tener por lo menos 2 años de historial de tráfico para empezar a entender temporalidades. Y sobre todo porque no es lo mismo lo que pasa en un mes y lo que pasa en el otro. Entonces, para hacer una estimación de tráfico o entender un poco más las tendencias, tiene mucho más sentido comparar mes sobre mes, mes sobre año anterior que mes sobre mes consecutivo, porque las temporalidades cambian mucho, pero si yo tengo acceso a esa información histórica, pues seguramente voy a poder entender un poco más cómo funcionan esas temporalidades. Aparte de esos datos, pues identificar como hitos en cada momento es un tema que resulta totalmente importante, tanto para bien como para mal, y pensar si esas cosas se repetirán. Y es lo que veíamos, por ejemplo, de que el Manchester contrató a Cristiano Ronaldo y eso me disparó el tráfico. Si yo logro entender eso, pues seguramente voy a saber que cuando yo haga una proyección para el próximo año, probablemente no voy a contar con ese hecho que fue tan puntual y tan concreto, y voy a hacer un forecasting mucho más aterrizado, o voy a hacer una proyección que se ajuste muchísimo más a una posible realidad del próximo año. Y para eso es fundamental que yo pueda ir haciendo como un seguimiento, que lo puedo hacer incluso en Google Analytics, marcando como esos momentos. Y estas gráficas que vemos aquí a la izquierda son el ejemplo de Colombia en el día sin IVA, que es más o menos como el GIF que vemos ahí. La gente enloqueció con el día sin IVA, y a pesar de que, por ejemplo, en nuestro caso no es el día de mayores promociones, puede haber días con promociones más interesantes, pero a pesar de eso, la gente se volcó a comprar y no le importó pandemia, no le importó nada, y entonces en nuestro caso vimos crecimientos más o menos del 500% en un periodo estimado entre junio y julio, que cuando vamos a la gráfica de este año en un mismo periodo, pues vemos que no tiene esos picos tan elevados, pues justamente porque no hubo días sin IVA. Entonces, tener claros esos hitos en cada momento, o entender y procesar esa información, pues me permite a mí tener estimaciones muchísimo más aproximadas, o eventualmente, pues algo que pasa en los e-commerce es que hay eventos que son recurrentes. Entonces, bueno, este es el caso del día sin IVA, pero también está, por ejemplo, el Black Friday, y el Black Friday suele ocurrir para la misma fecha, mes tras mes. Entonces, si yo puedo saber que en el Black Friday mi tráfico se incrementa en X%, pues yo puedo proyectarlo igualmente para el próximo mes. Y en el caso en el que el evento llegara a cancelarse, o por alguna razón no se hace, o la marca no se inscribe dentro del evento, pues también puedo proyectar una pérdida que puedo tener por ese tráfico que me va a dejar de llegar.
Entonces, resumiendo un poco este tema de forecasting, que para mí es fundamental por lo que les comentaba, de qué manera nosotros desde el canal orgánico y desde las acciones más específicas o más técnicas de SEO podemos explicar mejor nuestra participación dentro de un negocio, pues medir variables mensuales y promediar eso año tras año nos ayuda muchísimo para entender si existen patrones por temporalidad. Es decir, si yo puedo identificar, por ejemplo, que entre noviembre y diciembre hay un decrecimiento de tráfico, pues evidentemente porque en noviembre la gente está comprando todos sus regalos de Navidad, en noviembre ocurren eventos como el que mencionaba el Black Friday, mientras que en diciembre no. Entonces, entender eso es fundamental para poder interpretar las variaciones que suceden año tras año y encontrar más o menos un promedio sobre una base de cosas que no necesariamente dependen de esos hechos eventuales que pasan inesperadamente. Es eso, identificar esos eventos y la variación que me significan en la tendencia. Entonces, lo que les decía, si el día sin IVA el año pasado fue en julio y este año el gobierno decidió que va a ser en octubre, pues entonces eso me va a marcar una diferencia en la proyección que hago tanto en julio como la que voy a hacer en octubre, que se va a hacer el día sin IVA según lo que informan. También es importante en términos ya de SEO medir el balance del tráfico que estoy obteniendo tanto por marca como por categoría y el incremento en la visibilidad que yo estoy teniendo a partir de mi posicionamiento tanto de marca como de categoría. Porque en marca generalmente tiende a ser más fácil que yo me posicione o no, mientras que en categoría la competencia ya es muchísimo más difícil. Y sobre todo de mercado a mercado también suele variar. Entonces, tener esa balanza de cuál es la participación que estoy teniendo también me puede dar unos indicios de cómo puedo empezar a medir si voy a crecer o de pronto no, y equilibrar un poquito la balanza en términos de información. Y otro tema importante es identificar mi participación del canal orgánico dentro de todos los canales que están llevando tráfico a un e-commerce. ¿Cómo es la relación del canal orgánico con otros canales? Porque, por ejemplo, pasa que si hay una campaña de email, pues yo de alguna manera voy a tener un impacto en eso. Porque se está generando una información, se está comunicando un nuevo producto y entonces de alguna manera la gente tiende a empezar a buscar también en Google sobre ese producto. Entonces entender cuál es mi share dentro de todo ese universo de canales de tráfico, pues me permite también tener una visibilidad a la luz de las acciones que puedan estar generando otros canales. Y volviendo un poco al tema del lenguaje universal, pues digamos que yo pensaba que eran los números, pero al final cuando vamos a un e-commerce, el lenguaje universal es la plata, es el dinero. Y entonces sobre eso hay una fórmula, pues que es la fórmula mágica, que es visitas por la conversión, por el AOV o el ticket promedio, que me va a dar una estimación del revenue. Entonces, si yo puedo entender más o menos qué pasa con el tráfico, si puedo entender cuál es la conversión o el promedio de conversión y cuál es el ticket promedio, pues puedo llegar a una estimación del revenue que puedo generar desde mi canal. Y nuevamente, esta es una fórmula que tiene que seguir el mismo proceso de siempre. Recolectar datos, analizarlos, aplicar esas fórmulas de proyección y evaluar la realidad de los números versus la proyección que yo estaba haciendo. Entonces, aquí, nuevamente, Organic es un canal muy importante, no solo en tráfico, sino en conversión, hablando de un e-commerce, pues, en términos de revenue, pero en otro tipo de sitios web, pues, seguramente va a afectar mucho la conversión, el canal orgánico. Bueno, esto es como el primer punto que me parecía fundamental puntualizarlo y enfatizarlo, pero ya pasando a otros puntos y a otras preguntas que nos hacemos también en el e-commerce, una tiene que ver con el contenido. Y el contenido pensado como lo que es relevante en términos de información que yo comunico en mi sitio web
Y sobre todo el reto más grande que tenemos en los e-commerce es escalar ese contenido para sitios gigantes. Y en general los e-commerce tienden a ser sitios gigantes porque se componen de páginas de productos, cada producto tiene una página, existen las páginas de categoría o los catálogos, existen las páginas de tipo blog, y entonces pensar en términos de contenido para un ecosistema tan grande siempre es un reto. Y la primera base que tenemos para pensar en contenido pues es el Keyword Research. Pero Keyword Research en el 2021 tiene que ir mucho más allá de volúmenes de búsqueda. Pensar en volúmenes de búsqueda solamente es como si estuviéramos en el año 2010 y fuéramos a navegar en nuestro BlackBerry, pero ya digamos que la investigación de palabras clave tiene que estar enfocada en identificar la intención de búsqueda. Y eso me va a determinar qué tipo de contenido es el que yo debo generar y dónde debo ubicar ese contenido. Entonces aquí tengo un ejemplo de la búsqueda de cómo elegir la talla correcta de un top deportivo. Si yo identifico que eso puede tener un volumen de búsqueda importante, pero decido incluir ese contenido en una página de producto, pues realmente es muy difícil que yo vaya a lograr un posicionamiento para esa consulta, porque al final Google es lo suficientemente inteligente para saber que yo estoy ubicando un contenido en una página que al final no está ofreciendo la información que la persona quiere ver. Entonces es fundamental eso en términos de contenido. Y lo mismo en las páginas ya de producto. Las descripciones de productos son fundamentales cuando pensamos en contenido para un e-commerce. Y otro tema que seguramente es un poco polémico y sobre todo yo me siento un poco traicionero de mi profesión como comunicador social y sobre todo que llegué a SEO a través del contenido, es la automatización de contenido. Y automatizar el contenido puede que no sea una práctica en algunos casos tan aceptada, pero es una práctica que definitivamente funciona. Y funciona porque cuando hablamos de volúmenes como los que tenemos en un e-commerce, no hay presupuesto que alcance para generar contenido único para cada URL y no hay tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, en nuestro caso hicimos un proyecto de implementación de contenido automatizado y los resultados que tuvimos es que en las páginas en las cuales implementamos contenido automatizado incrementaron un 65% el tráfico comparado con el periodo previo a la implementación, mientras que las páginas que no tuvieron esa implementación solamente crecieron un 21%. Y en términos de revenue, pues el crecimiento fue del 32% para esas páginas frente al 4% que no tuvieron el contenido automatizado. Sin embargo, como todo en SEO y nuestra palabra favorita, depende. Entonces, no podemos pensar que el contenido automatizado funciona siempre. No todo el contenido se debe automatizar. Y al final, si el contenido automatizado no brinda algún valor para el usuario o alguna información relevante dentro de la URL en la que está ubicado, tal vez no vale la pena hacerlo. Entonces, en mi experiencia, el contenido automatizado funciona, pero siempre depende en dónde, para qué y por qué. Si yo voy a escribir un contenido médico, seguramente un contenido automatizado no me va a funcionar muy bien. El tercer punto que me parece fundamental y que es un reto también para los e-commerce, o la pregunta que surge es, ¿cómo gestionar el rastreo para sitios que tienen miles o millones de URLs? Y entonces acá pongo un caso hipotético, pero que puede ser real, y es que, no sé, digamos que yo quisiera regalarle unos zapatos a mi mamá. Resulta que mi mamá ahora está aficionada a caminar y sale a caminar siempre con sus amigas, y ella le interesa mucho que los zapatos le combinen con todo el outfit, entonces quiere que sí o sí sean blancos, pero además mi mamá también está interesada en que los productos que usa en adelante sean sostenibles. Entonces yo voy al e-commerce y empiezo a hacer la búsqueda y empiezo a filtrar para encontrar el zapato ideal para mi mamá. Y entonces, si se dan cuenta, acá estoy generando 5 filtros
de producto que al final me van a generar una URL de este tipo. Y entonces, si pensamos en la cantidad posible de combinaciones sobre estos filtros, pues esto nos va a generar millones de URLs. Ahora, que esto sea relevante en términos de búsqueda, pues no sé. No sé si alguien más sea como mi mamá, que tiene estos gustos tan específicos y que esté buscando productos tan particulares. Entonces, esto lo que hace es complejizar muchísimo nuestro sitio web y genera un reto de rastreo porque va a restar cierta prioridad a las URLs que tal vez sí puedan tener una relevancia mayor. Y entonces me encontré con este gráfico que tomé del sitio de Aleida Solís, que me parece que resume perfecto cómo definir si se indexa o no una URL en particular. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es si hay demanda para esa búsqueda. Entonces, si no hay demanda, pues no indexe. Lo siguiente es si efectivamente sí tiene demanda, yo tengo un stock suficiente que pueda satisfacer esa búsqueda que está haciendo la persona. Si no, pues no indexe. Pero si sí, entonces sí indexe. Entonces esto lo que hace es optimizar un poco el rastreo que Google puede hacer de nuestro sitio y otorgar relevancia a las categorías donde de verdad tengamos nosotros un potencial de posicionamiento y de capturar tráfico y a su vez conversión que se convierte en revenue a largo plazo. Esto lo podemos manejar a través de etiquetas no index y también reforzar a través del robots. Es importante tener en cuenta que el robots no es como la única solución, sino que idealmente tenemos que usar las etiquetas no index para que efectivamente podamos depurar y orientar y sobre todo optimizar ese presupuesto de rastreo. Otro cuarto punto súper importante y otro reto que tenemos es cómo dar visibilidad a categorías clave. Y esto ocurre porque normalmente el espacio que tenemos, por ejemplo, en el menú principal, siempre es limitado. No tenemos la posibilidad de poner todo lo que resulta relevante en términos de categorías o de URLs de nuestro e-commerce en el menú principal. Entonces tenemos que encontrar la manera en la cual, a partir de enlaces internos estratégicamente ubicados, podamos ayudar a que el rastreo pueda llegar a esas URLs y asimismo nos pueda generar un mayor posicionamiento. Ahí es clave entender cuándo hay una demanda significativa de tráfico y que definitivamente no podamos incluir en los puntos de enlace más importantes, ya sea en el home o eventualmente en el footer o en las páginas principales de categoría. Y lo otro es la relevancia en la ubicación. Entonces, si yo voy a poner un enlace que tenga que ver con algo de fútbol, pues no debería ponerlo en una página que estoy hablando sobre running o ese tipo de cosas, sino tratar de que sea muy relevante la ubicación de ese enlace. Sobre esto también tuvimos un experimento, un proyecto de enlazado interno que en uno de los mercados nos generó un crecimiento en visitas para las URLs que trabajamos en el proyecto de enlaces internos del 32%, mientras que el tráfico general estaba decreciendo el 5%. Entonces, definitivamente pensar en enlaces internos es fundamental para darle visibilidad a esas categorías clave que tal vez no nos quepan en otro espacio o no cuenten con los suficientes enlaces internos. Y por último, en un e-commerce tenemos el tema de la canibalización. Y el tema de la canibalización tiene que ver con esos conflictos que se generan entre URLs y a veces apuntamos a posicionar una página interna en particular y termina siendo como este personaje que está ahí, que se termina posicionando otra que ni siquiera teníamos casi en el radar. Esto surge por los conflictos en posicionamiento entre páginas de producto y páginas de catálogo. Se me posicionó primero una página de producto y yo lo que quería es que se me posicionara primero una página de catálogo, o entre páginas de producto en sí mismas, o conflictos entre las mismas páginas de categoría. Es decir, si yo tengo productos, no sé, camisetas para ir al gimnasio y camisetas para correr, pues no sé qué tan diferente pueda ser el producto en sí
y eventualmente pueda generarme un conflicto si no le estoy dando la información suficiente a Google para que me posicione uno por encima del otro. ¿Y qué podemos hacer cuando esto ocurre? Entonces, lo primero que es recomendable o que por lo menos creo que nos da mucha claridad es tratar de apuntar una keyword por cada URL y hacer un mapeo entre esas equivalencias. ¿Dónde está la keyword a la que yo le estoy apuntando y dónde está la URL? Y esto, digamos que nos funciona en un e-commerce porque tenemos casi que URLs infinitas para tratar de ubicar keywords en cada una de ellas y que sean muy descriptivas del contenido que tengo. Otra solución que puedo llegar a tener es encontrar nuevas keywords. Algunas keywords de long tail o muy específicas puede que no tengan una demanda o un volumen de búsqueda muy alto, pero cuando empiezo a sumar esas keywords de poco tráfico, digamos, y con mucha relevancia, pues eso ya empieza a significar un incremento importante de tráfico. Otra cosa que puedo hacer es configurar las canonicals, es decir, decirle a Google la página que yo quiero que él me indexe a pesar de que encuentre otra que sea muy parecida. Otra solución que puedo hacer o que puedo generar es etiquetas no index, decirle no quiero que me indexe esta página y que privilegie otra que pueda ser similar. Las redirecciones siempre son también una posibilidad, redireccionar de una URL a otra. Y por último, eventualmente replantear la keyword que estamos usando. Si esa keyword definitivamente no me está funcionando en una URL sino en otra, pues volcar todo ese esfuerzo para esa nueva URL. Entonces, esos eran como los 5 retos principales que, entre muchos otros, pero creo que son retos fundamentales que tenemos en los e-commerce, dada su estructura, dada la importancia que tiene, digamos, la participación de los canales en términos de negocio. Entonces, resumiendo, forecasting para aclarar la participación del canal y cómo puede contribuir en términos de negocio. Segundo, el contenido es súper importante y poder escalar ese contenido para sitios que son enormes. El otro es el presupuesto de rastreo, cómo podemos controlar ese presupuesto de rastreo para priorizar de verdad las páginas que tienen mucho valor. El enlazado interno es fundamental para dar a conocer esas categorías que puedan estar ocultas. Y por último, gestionar la canibalización. Eso es fundamental porque en e-commerce tenemos cientos de URLs. Y bueno, eso sería lo que tenía para compartirles hoy. Creo que estás en... Estaba mute. Oye, me ha encantado esta presentación, sobre todo enfocada al e-commerce. Yo soy un amante del e-commerce. En la agencia trabajamos mucho el e-commerce, grandes e-commerce, medianos, pequeñitos, depende de la rentabilidad, pero es cierto que sí que hay que tener sobre todo experiencia, ¿no? Y me gusta mucho eso, lo que decías de que no se puede tampoco planificar muchas veces porque los eventos no se repiten y esto tenemos que lidiar con ellos año tras año, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos la experiencia de la pandemia que no se repite este año y el agosto del año pasado fue totalmente distinto al agosto de este año, evidentemente. Total, hay cosas que son definitivamente incontrolables. Por ejemplo, en Perú, el tema de las elecciones políticas también generó un impacto y, o sea, ¿cómo podemos lidiar con eso? Es imposible proyectarlo, o sea, simplemente ocurre y lo que sí es muy importante es hacer un seguimiento muy preciso del contexto en general, porque a veces si nos quedamos en el dato del número, pues vemos un decrecimiento de tráfico, pero al final lo que está pasando es que la demanda está cayendo por alguna razón muy ajena incluso al negocio mismo. Entonces, entender esos números en contexto al final es lo que resulta más importante. Oye, y una duda, a modo de curiosidad, me parece curioso, un tanto, el que, por ejemplo,
con Cristiano Ronaldo lo pongas de manifiesto y que haya sucedido así y que sirva para vender muchas más camisetas. Yo creo que se venden muchas camisetas del Manchester. Pero, por ejemplo, no has dicho nada de Messi con la selección argentina, con la Copa América, por ejemplo, que ha sido este año también. Y no sé exactamente si eso es un caso que ya hay costumbre que sucede con la camiseta de Argentina, o que todo el mundo ya tiene la camiseta de Argentina, y por ejemplo, con el caso de Cristiano Ronaldo no pasa, ¿no? Pues lo que pasa es que, digamos, cuando hablamos de camisetas de selecciones, por ejemplo, siempre que hay un partido de la Selección Colombia y empieza a ganar, por ejemplo, en la última jornada de eliminatorias, siempre empezamos a ver una tendencia creciente en las camisetas de la Selección Colombia. Lo mismo con Messi o la camiseta de Argentina, puntualmente. Argentina gana la Copa América. Exacto, y por supuesto la tendencia empieza a incrementar. Pero es que con Cristiano Ronaldo es como un golpe de un día que dicen Cristiano Ronaldo se va al Manchester y eso se dispara de una manera que uno no se hubiera esperado. De alguna manera esperamos algunos cambios de tráfico, por ejemplo, cuando hay partidos de las selecciones, hay fecha eliminatoria, siempre se ve un cambio en esa tendencia, pero cuando son noticias así o cosas inesperadas, son picos muy, muy marcados. Para que te hagas una idea, en social media, creo que nunca en la historia del social media la noticia de una persona había impactado tanto la cuenta de una empresa, y fue en el caso de Messi y de Ronaldo. Como impactaron los dos a sus equipos, a sus actuales equipos, fue impresionante, tanto hacia arriba por el lado del Manchester y del Paris Saint-Germain, como hacia abajo del lado del Barcelona y de la Juventus. Yo creo que nunca había pasado. No, pues tiene que ser impresionante. Y una maldad, Alejandro, bueno, maldad, curiosidad, guerrilla, como queramos llamarlo, recuerda que el PSG en su momento vestía con camiseta de Adidas cuando estaba Ronaldinho Gaucho, etcétera, etcétera. Sí, bueno, Ronaldinho. Y no se os... Y claro, Messi ha tenido siempre el problema de que él es patrocinado por Adidas, pero los equipos que ha estado son de Nike, como el FC Barcelona o ahora el PSG, ¿no? Se ha tenido la idea remota, desde Adidas, de empezar a trabajar o a sacar ediciones de camisetas del PSG de Adidas de la época de Ronaldinho, etcétera, etcétera, o esas cosas no se pueden hacer, y si desde el SEO podría ser rentable, desde el punto de vista de marca. Sí, desde SEO yo no tengo duda que eso podría funcionar muy bien, porque es que son figuras tan mediáticas y son cosas que despiertan tanto interés que seguramente a nosotros nos dispararían el tráfico de una forma impresionante. Pero al final, digamos que esas negociaciones, pues la verdad yo soy muy ajeno como a esa información, no sé cómo funcionan exactamente, pero entiendo que seguramente si el Paris Saint-Germain ahorita está con Nike, será imposible que Adidas pueda hacer algo, así sea del pasado, será imposible. O sea, eso es impensable. Mira, hay una pregunta de Sebastián Penagos, sí, Penagos, es que no sabía si lo había leído bien, que dice así, en e-commerce, ¿qué tanto se debería crear páginas con contenido que satisfaga múltiples intenciones de búsqueda, tipo categorías, subcategorías, que también destacan contenidos informativos? Yo creo que tiene mucho sentido en la medida en que uno debería abarcar como todo el proceso de compra. Y ese proceso empieza con personas buscando simplemente información, o pues como el caso que yo compartía de tallas de tops deportivos. Si yo desde ese momento ya puedo involucrar a mi usuario en ese recorrido hasta que ocurra el proceso de compra, pues es ideal. Entonces yo creo que sí se debe apuntar a los diferentes momentos en los que se encuentra el usuario, pero sí tener mucho cuidado en el tema de canibalización. Entonces, al momento, por ejemplo, de generar un contenido tipo blog, que sea un contenido muy informativo, que la intención de búsqueda responda muy bien a lo que la persona quiere encontrar,
y asimismo las páginas ya mucho más comerciales, o sea, el momento en el cual la persona ya es que quiere conocer un producto puntualmente, más allá de informarse previamente sobre el producto. Entonces, yo creo que sí tiene todo el sentido, pero es como ubicar cada cosa en el formato de contenido que sea mejor para el usuario en últimas. Claro, pero en el caso este que pregunta Sebastián, lo que pregunta es si podemos utilizar contenido informativo dentro de las categorías o subcategorías. En este caso, lo que tú hablas es de utilizar contenido informativo en el blog, que yo estoy totalmente de acuerdo con hacerlo así y poder transaccionar a categorías y subcategorías. Es más, John Mueller en su momento dijo que hay que llevar mucho cuidado con poner contenido informativo en las categorías porque al final Google no lo va a mostrar para intenciones de búsqueda transaccionales, evidentemente, ¿no? Las do o device action. Pero, y la respuesta más fácil para eso es hacer la búsqueda en Google. O sea, cuando yo busco, ¿qué me está mostrando? Entonces, si lo que me está mostrando es contenido tipo blog, pues tiene sentido que yo trate de involucrar ese contenido en una página de producto. Pues lo puedo hacer, obviamente, pero ¿me va a posicionar? Lo más probable es que no. Sí que es cierto que hay un tipo de palabras clave que se llaman ambivalentes, que son palabras clave que significan dos cosas al mismo tiempo y además algunas tienen dos intenciones de búsqueda al mismo tiempo, y hay palabras clave ambivalentes en que Google te muestra las dos intenciones de búsqueda al mismo tiempo. Tú pones, por ejemplo, un banco, la Caixa, y a lo mejor te muestra el visiting person y te muestra el website, ¿no? El tipo de búsqueda. Es difícil tener el tipo de búsqueda transaccional y el tipo de búsqueda informativa en una misma palabra clave. Pero hay 6 tipos de intenciones de búsqueda. Yo os animo a que la sigáis en los guidelines de Quality Reuters o en muchos por ahí que comparten un montón de contenido. Una última pregunta, Antonio, que está ahí en el chat, que fue como un malentendido del tema de la indexación de productos que puede generar más tráfico. Estabas ahí como en la mitad de la charla, Alejo. No se trata de no indexar productos que yo quiero vender. Evidentemente, pues si yo veo que hay algo que es relevante en términos de búsqueda, debo indexarlo. A lo que me refiero es que hay muchas URLs que se empiezan a generar, por ejemplo, por filtros que tienen los e-commerce, que era justo lo que mostraba. Si yo quiero encontrar zapatos blancos para correr de mujer talla 8, o sea, cosas tan específicas que al final no me van a dar un valor en términos de búsqueda porque nadie va a buscar eso, pues yo no debería desgastarme indexándolo. Evidentemente, si yo soy usuario y entro al sitio a buscarlo, lo voy a encontrar. Pero desde Google no tiene sentido que yo lo indexe porque no es una búsqueda que está haciendo al final nadie, y lo que sí está haciendo es desgastando el proceso de rastreo, el presupuesto de rastreo en últimas. Entonces tengo que tratar de priorizar lo que efectivamente me va a llevar tráfico desde el buscador, desde Google. De acuerdo. Hay una duda en Twitter y en el chat, Alejo, y es si les vas a compartir la charla. Sí, claro. Me escriben. Yo les compartí tu Twitter y les dije que por ahí la ibas a publicar, entonces apenas la publique la retuiteamos todos los que estamos en este cuento. Claro que sí. Listo. Alejo, muchas gracias, me encantó. Yo te dije, el tema de forecasting a mí me parece muy difícil en un sitio como el tuyo, por ejemplo, que tiene tantos picos que uno no controla. Entonces, por eso estaba muy entusiasmado y me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, no, a ustedes por la invitación y por el evento que ha estado buenísimo. Chao, Alejo. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao.